Joel Gurumendi. Estoy aquí para guiarte en tu proceso de aprendizaje, donde comprenderás los conceptos de base de datos, así de rápido, entendiendo a detalle su funcionalidad y utilidad en el mundo real. Así que no esperes más y únete a esta aventura tecnológica. Hola, bienvenido al tercer video del curso de base de datos relacional. En el video anterior nos adentramos en el entorno y la arquitectura de la base de datos relacionales. En este video profundizaremos en el lenguaje de consulta estructurada SQL, definiendo las diferentes sentencias del lenguaje y qué propiedad de la base de datos se encargan. Así que sin más, soy Joel Gurumendi y si estás aquí por aprender, pues empecemos. El lenguaje de consulta estructurada, o SQL, es un lenguaje que pertenece a la familia de los lenguajes de programación declarativos. Estos lenguajes de connotación matemática tienen la peculiaridad de definir el qué hacer, más no el cómo hacer. Es decir, su sintaxis o palabras reservadas tienen una función intrínseca al momento de declararlas, a diferencia de los lenguajes de programación imperativos, que se define el paso a paso de una o más funcionalidades. Por ejemplo, con SQL le dices al programa, insertar estos datos en esta tabla. Y con ello, él sabrá qué hacer. A diferencia de los lenguajes imperativos, que tienes que primero agregar los datos a una estructura de datos, como arreglo, lista, diccionario, luego recorrerlos mediante un for y finalmente agregarlos a la lista o arreglo que representa la tabla. Si nos damos cuenta, en el primer caso le dijimos quiero que hagas esto y en el segundo caso le dijimos cómo hacerlo. Por ello, SQL es un lenguaje muy fácil de aprender y de entender, ya que nos enfocamos a decirle lo que queremos que haga. Y por cierto, es uno de los lenguajes más pagados en la industria. SQL tiene diferentes tipos de sentencias que se emplean en diferentes propiedades de una base de datos. Las más utilizadas y a las que nos enfocaremos en todo este curso son DDL y DML. DDL o lenguaje de definición de datos son las sentencias encargadas de definir la estructura de las bases de datos. Tenemos create, que es la sentencia utilizada para crear objetos en la base de datos. Alter es la sentencia utilizada para alterar o modificar la estructura de las bases de datos. Drop es la sentencia utilizada para eliminar objetos de la base de datos. Truncate es la sentencia utilizada para eliminar todos los registros de una tabla, además de resetear los procesos internos de la tabla. Rename, que es la sentencia utilizada para renombrar un objeto. DML o lenguaje de manipulación de datos son sentencias encargadas de gestionar los datos dentro de un objeto de esquema. Tenemos el select, es la sentencia utilizada para recuperar datos de la base de datos. Insert es la sentencia utilizada para insertar datos de una tabla. Update es la sentencia utilizada para actualizar datos existentes de una tabla. Delete es la sentencia utilizada para eliminar todos los registros de una tabla. Y demás sentencias que definiremos al transcurso de este curso. Las sentencias DDL y DML son las más utilizadas, pero eso no quiere decir que son las únicas. También tenemos sentencias para la administración de la base de datos, DSL o lenguaje de control de datos. Y también para control de transacciones, TCL,
Estos son conceptos que no abordaremos en este curso. En este video hemos definido las diferentes sentencias que se pueden emplear en las diferentes propiedades de una base de datos. Sentencias que nos permiten gestionar y administrar una base de datos relacional. En el próximo video aprenderemos desde cero los conceptos básicos de las bases de datos relacionales. Si el contenido visto en este video ha sido de tu agrado, no dudes en suscribirte y darle me gusta. Esto ayudará a que cada vez más el contenido sea de todos. Soy Joel Gurumendi.